Aseguran que Florinda Meza abortó un bebé de Enrique Segoviano. La historia oculta. Todos conocemos las risas de la vecindad del Chavo del Ocho. Pues sin querer queriendo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que detrás de cada chiste se escondía un drama de lágrimas y traiciones? Recientemente, el periodista Javier Ceriani soltó una bomba. Asegura que Florinda Meza tomó una decisión que lo cambió todo. Una que involucra al director del programa, Enrique Segoviano, y al propio Chespirito. Según su versión, Florinda interrumpió un embarazo de Segoviano justo cuando Roberto Gómez Bolaños le declaraba su amor. ¿Fue este el sacrificio que marcó su futuro con Chespirito? Esta no es la típica historia de farándula. Es, supuestamente, la crónica de una elección imposible y del origen de una de las relaciones más famosas y polémicas de la televisión. Todos los matrimonios, la mujer siempre tiene que ceder más. Siempre es así. Y la que no lo quiera creer está perdida. Y la que no lo quiera hacer también tiene una relación perdida. Vamos a desmenuzar este drama, separando los hechos de las afirmaciones que hoy sacuden el legado de Chespirito. Prepárate, porque la historia detrás de la vecindad podría ser mucho más oscura de lo que jamás imaginaste. Sección 1. El escenario del éxito y el arquitecto olvidado. Para entender el peso de esta supuesta traición, tenemos que viajar a los estudios de Televisa en los años 70. Ahí, en el centro de ese universo, no solo estaba el genio de Roberto Gómez Bolaños, sino la visión de un hombre que muchos han olvidado, Enrique Segoviano. Segoviano no era un director más, era el arquitecto visual de Chespirito. Mientras Gómez Bolaños escribía, Segoviano le daba vida, ritmo y magia a todo. Fue un verdadero innovador para la tele de la época, introduciendo efectos de cámara que parecían imposibles, como hacer que los personajes volaran o desaparecieran. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Su genio era palpable y el elenco lo respetaba. Era, en pocas palabras, el co-creador silencioso del éxito. Y en medio de todo ese torbellino creativo brillaba una joven y talentosa actriz, Florinda Meza. Meza no era solo una cara bonita. Tenía un carisma y una versatilidad impresionantes. Y claro, su talento no pasó desapercibido para el director. Enrique Segoviano vio en ella a una mujer fascinante. Lo profesional se convirtió en personal. Entre grabaciones y giras nació el amor. No era un secreto. Era una relación seria y formal que todos en la producción conocían. Las se complementaban. Él, el genio tranquilo detrás de la cámara. Ella, la estrella magnética frente a ella. La relación se consolidó tanto que se comprometieron. Enrique Segoviano le dio un anillo a Florinda Meza, una promesa de un futuro juntos, de un matrimonio que parecía el siguiente paso lógico. Eran una pareja estable, enamorada y con el mundo a sus pies. Pero una sombra comenzaba a crecer, proyectada por la figura más poderosa de ese universo, el propio Chespirito. Nadie imaginaba que su admiración por su actriz estrella se estaba convirtiendo en algo mucho más intenso. Sección 2. La sombra de un gigante y el triángulo amoroso. Roberto Gómez Bolaños no era solo el jefe, era Chespirito, un pequeño Shakespeare. Su palabra era ley. Pero este genio también era un hombre complejo, y en ese momento, un hombre casado con Graciela Fernández, la madre de sus 6 hijos. Un matrimonio que, sin embargo, no le impidió poner sus ojos en su musa. La admiración de Chespirito por Florinda Meza era obvia. Escribía personajes para ella, le daba un protagonismo que ninguna otra actriz tenía y la llamaba mi bonita. Lo que empezó como admiración profesional se fue transformando en una tensión que se sentía en el aire. Según se ha contado, a pesar de estar casado y de que Florinda estaba comprometida con Segoviano, Chespirito comenzó a cortejarla de forma muy insistente. El punto de quiebre ocurrió durante una gira en Chile. Como la propia Florinda Meza ha contado en entrevistas, Roberto Gómez Bolaños le recitó un poema de amor en el bar de un hotel. Lo sientes, no era un simple poema. Era una declaración en toda regla. Le confesó lo que sentía y le hizo una pregunta que la puso entre la espada y la pared. ¿Siempre te vas a portar así conmigo? De pronto, Florinda Meza estaba en el centro de un torbellino. Por un lado, una relación estable y un anillo de compromiso con el director del programa. Por otro, el genio creativo, su jefe, el hombre más influyente de su mundo profesional, declarándole un amor prohibido. La presión era brutal. Rechazar a Chespirito no era solo rechazar a un pretendiente.
podía significar un suicidio profesional. Este triángulo amoroso no era un secreto. Imaginen la escena: Enrique Segoviano teniendo que dirigir todos los días a su prometida junto al hombre que se la estaba intentando quitar. La lealtad de Florinda estaba a prueba, y su elección no solo afectaría su corazón, sino que, según la versión más explosiva de esta historia, implicaría una decisión física con consecuencias para toda la vida. Sección 3. La revelación que sacude la vecindad. La versión de Javier Ceriani. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro, transformándose de un simple triángulo amoroso en una supuesta tragedia. La versión que ha revivido este drama viene del periodista argentino Javier Ceriani, conocido por sus polémicas revelaciones. Es muy importante subrayar que lo que sigue es exclusivamente la versión de Ceriani, basada en supuestas fuentes anónimas. Ni Florinda Meza ni nadie del círculo de Enrique Segoviano ha confirmado o negado esta historia. Por lo tanto, hay que tratarla como lo que es: una afirmación muy grave, pero no comprobada. Según Ceriani, en medio de esta encrucijada emocional, Florinda Meza habría quedado embarazada, y el hijo que esperaba, según esta versión, no era de Chespirito, sino de su prometido Enrique Segoviano. Ceriani detalla que Segoviano reaccionó con una alegría inmensa, que era la confirmación de su amor y el siguiente paso en su vida. El periodista pinta una escena donde Segoviano supuestamente le compró una casa y se preparaba feliz para formar una familia. Pero para Florinda la situación era supuestamente mucho más compleja. Estaba atrapada entre el futuro estable que le ofrecía Segoviano y el mundo de fama y pasión que le prometía Chespirito. La elección era entre dos hombres y dos destinos. Y aquí viene la parte más controvertida de la historia de Ceriani. Según él, Florinda Meza, supuestamente influenciada por la presencia de Chespirito, tomó una decisión final: interrumpir el embarazo. Ceriani afirma que el procedimiento fue complicado y tuvo consecuencias devastadoras, alegando que Meza habría perdido la capacidad de tener hijos para siempre. Esta afirmación es explosiva porque choca directamente con la versión que la propia Florinda Meza ha contado por años. Voy a contar la historia de terror más grande que puedan escuchar. Florinda Meza y Enrique Segoviano tenían una relación. Segoviano, Enrique, estaba enamoradísimo. Florinda Meza, al contrario de Enrique Segoviano, sentía asco de acostarse con un productor que no le gustaba. ¿Por qué se acostaba con un tipo que no le gustaba? ¡Oh! Operación Colchón. Segoviano, Enrique, embarazó a doña Florinda Meza. Justo en el momento que Roberto coquetea a doña Florinda, pero el diablo metió la cola. ¿Qué creen, serianitas, que hizo doña Florinda con su criatura en el vientre? Ella ha dicho públicamente que la razón por la que nunca tuvo hijos con Chespirito fue porque él se había hecho una vasectomía tiempo atrás, después de tener a sus 6 hijos con su primera esposa. Así que tenemos dos narrativas opuestas. Por un lado, la versión oficial de la actriz. Por otro, la versión sensacionalista y no corroborada de un periodista que pinta un cuadro mucho más trágico. La verdad, probablemente, solo la conocen los protagonistas. Pero la versión de Ceriani, sea real o no, ha sembrado una duda terrible. CTA, llamada a la acción a mitad del video, con dos versiones tan opuestas, este es uno de los secretos más oscuros que rodean al mundo de Chespirito. ¿Crees en la versión del periodista Javier Ceriani o piensas que la verdad es la que ha contado Florinda Meza? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te fascinan estas historias ocultas detrás de la fama, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Continuamos. Sección 4. Las consecuencias del terremoto. Vidas cambiadas para siempre. Sea cierta o no la versión más dramática, lo que sí es un hecho documentado es que la decisión de Florinda Meza de dejar a Enrique Segoviano por Roberto Gómez Bolaños provocó un sismo en el elenco. Las consecuencias fueron inmediatas y cambiaron el destino de todos. Empecemos con Enrique Segoviano. La ruptura fue un golpe devastador. De un día para otro perdió a su prometida. La situación profesional se volvió insostenible. Poco después de que la relación entre Florinda y Chespirito se hiciera oficial, Segoviano fue despedido de la dirección de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El genio visual del show estaba fuera. Aunque sin duda el golpe fue duro, la historia de que su carrera fue destruida no es del todo cierta. Enrique Segoviano demostró una resiliencia increíble.
se convirtió en uno de los productores y directores más importantes de Televisa, creando otros programas icónicos como Odisea Burbujas y dirigiendo shows de gran éxito como Anabel. Lejos de desaparecer, Segoviano demostró que su talento no dependía de Chespirito. En lo personal también reconstruyó su vida. Se casó y tuvo 2 hijas, formando la familia que siempre quiso. Por otro lado, la nueva pareja, Florinda y Roberto, comenzó su propia historia. Su amor duró más de 3 décadas, hasta la muerte de Chespirito en 2014, pero no estuvo libre de conflicto. La relación fue un escándalo. Chespirito seguía casado y la forma en que su romance con Florinda se impuso generó un malestar enorme en el elenco. Muchos creen que esta tensión fue la semilla que desintegró al equipo original. Carlos Villagrán, Kiko, fue el primero en irse, afirmando que fue despedido. Él mismo ha dicho que fue en parte por los celos profesionales de Chespirito y la creciente influencia de Florinda. Poco después se fue Ramón Valdés, el irreemplazable Don Ramón. Aunque hubo temas de dinero, el ambiente enrarecido fue clave. La armonía del programa se había roto. Así, mientras Florinda y Chespirito consolidaban su amor, el universo que habían creado se desmoronaba. El precio de su felicidad fue, en muchos sentidos, la disolución del equipo mágico que conquistó a toda América Latina. Sección 5. El legado y la sombra. ¿Cómo recordar a los ídolos? Más de 40 años después, esta historia sigue resonando y nos obliga a preguntarnos: ¿cómo afecta todo esto al legado de personajes tan queridos? ¿Podemos ver a doña Florinda igual después de esto? ¿Cambia nuestra visión de Chespirito al saber de sus pasiones y decisiones? La verdad es que esta historia oculta, sobre todo la versión no confirmada de Seriani, proyecta una sombra sobre la memoria idealizada que tenemos de la vecindad. El programa era un refugio de inocencia. Descubrir que detrás se escondía un drama de pasiones, supuestas traiciones y decisiones de vida o muerte es un shock. Esto humaniza a los ídolos, sí, pero también les quita esa aura de perfección. Florinda Meza se convierte en una figura compleja, una mujer que supuestamente tuvo que hacer una elección con un costo incalculable. Roberto Gómez Bolaños ya no es solo el genio, sino un hombre que, llevado por la pasión, desestabilizó su propio mundo. Y Enrique Segoviano emerge como el gran sacrificado, el genio olvidado cuya vida cambió para siempre. Esta historia también nos hace pensar sobre el periodismo de espectáculos. La versión de Seriani es potente y por eso ha tenido tanto eco. Sin embargo, sigue siendo un rumor construido sobre fuentes anónimas. Nos obliga a ser críticos con lo que consumimos como verdad. El silencio de los protagonistas sobre este tema es ensordecedor. Enrique Segoviano, con mucha clase, nunca ha hablado del tema. Florinda Meza, aunque ha hablado de su amor por Chespirito, jamás ha tocado directamente la acusación del embarazo. Su silencio se puede interpretar de muchas formas. Al final, la controversia nos deja con más preguntas que respuestas. Quizás el verdadero legado de El Chavo del Ocho es recordarnos que la vida real, incluso la de quienes nos hicieron reír, está llena de dolor y decisiones difíciles. La vecindad nunca fue tan simple como parecía. Conclusión: hemos recorrido un laberinto de pasiones y secretos. Vimos cómo una relación ideal entre un director y su actriz, Enrique Segoviano y Florinda Meza, se vio sacudida por un gigante creativo, Roberto Gómez Bolaños, y hemos explorado la afirmación más explosiva: la supuesta interrupción de un embarazo que, según una versión periodística no confirmada, lo cambió todo. Vimos las consecuencias reales: la salida de Segoviano, la fractura del elenco original y el nacimiento de una pareja icónica y polémica. Y lo contrastamos con una versión que, aunque alimenta el mito, carece de pruebas. Al final, solo 3 personas supieron la verdad absoluta. 2 de ellas ya no están para contarla. ¿Fue un sacrificio por amor que definió una vida? ¿O es simplemente una calumnia que ha manchado la memoria de la vecindad? La pregunta queda en el aire. Como otro de los grandes misterios de la fama, la historia oculta detrás de la risa es un drama que nos recuerda que nuestros ídolos, al final, son tan humanos como nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a la cara oculta del Chavo del Ocho. No olvides dejar tu like y compartirlo para que más gente conozca esta faceta de la historia. Nos vemos en la próxima investigación.